Soy el doctor Mario García Ramírez y vamos a ver el tema de hipertensión arterial sistémica. La norma oficial mexicana número 030 es la encargada de verificar este tema. La Organización Mundial de la Salud define a la hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, que es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una presión persistentemente alta, lo que puede dañarlos. La American Heart Association define la presión arterial alta como lecturas de 130 milímetros de mercurio superiores para la medición de la presión arterial sistólica y lecturas de 80 milímetros de mercurio y superiores para la medición diastólica. La hipertensión arterial se divide en hipertensión esencial o idiopática e hipertensión arterial secundaria. La esencial o idiopática es la hipertensión que se manifiesta sin causa específica identificable. La hipertensión arterial secundaria es la elevación provocada por otra enfermedad, por una afectación renal de las arterias del corazón o del sistema endocrino. La clasificación de la American Heart Association nos dice que la presión normal es menor de 120 milímetros de mercurio y para la sistólica y menor de 80 milímetros de mercurio para la diastólica. La presión elevada nos da el rango de 120 a 129 milímetros de mercurio para la sistólica y menor de 80 milímetros para la diastólica. En la hipertensión arterial grado 1 nos dice que la presión sistólica está entre 130 y 139 milímetros de mercurio y 80 a 89 milímetros de mercurio para la diastólica. La hipertensión arterial grado 2 nos dice que es mayor a 140 para la sistólica y mayor de 90 milímetros de mercurio para la diastólica. Y en las crisis hipertensivas es mayor a 180 para la sistólica y mayor a 120 milímetros de mercurio para la diastólica. La morbimortalidad y prevalencia. La hipertensión arterial es la principal causa de morbimortalidad en el mundo y el factor de riesgo cardiovascular más prevalente. Según la OMS, la hipertensión arterial es un problema de salud pública, ya que 1 de cada 3 adultos padece hipertensión arterial sistémica en el mundo. Este trastorno causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente cerebrovascular o por cardiopatías. Las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial son la causa de 9.4 millones de defunciones en el mundo y la prevalencia se relaciona estrechamente con la edad, el estilo de vida, el medio ambiente, el género y los factores de comorbilidad como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, la obesidad, el síndrome metabólico y la aterosclerosis. En 1993 se reportó en México una prevalencia del 25%. Sin embargo, para el año 2000 la prevalencia informada de hipertensos entre los 20 y 69 años de edad fue del 30.05. Es decir, más de 15 millones de mexicanos de dicho grupo de edad la padecían. La encuesta nacional de salud en Sanud 2010 reportó que 31% de los mexicanos tenía hipertensión arterial. La prevalencia actual en México es de 31.5%. Es más alta en adultos con obesidad, que es del 42.3%, que en adultos con índice de masa corporal normal, que sería del 18.5%, y en adultos con diabetes del 6.5%. La mayor prevalencia de hipertensión arterial se continúa presentando en los estados de la región norte del país, de acuerdo a las estimaciones del ENSA 2000. El estado de Baja California fue de mayor prevalencia con 36%, y la de menor prevalencia la presentó el estado de Oaxaca con 23%. La Ciudad de México con el 26.3%, el Estado de México con 27.6%, y en la gráfica pues podemos observar precisamente esas características. Baja California se encuentra hasta arriba y en la media pues está el estado de Tabasco,
Quintana Roo, Michoacán, el Estado de México, la Ciudad de México y por último Oaxaca, Chiapas y Puebla. Los factores de riesgo no modificables son una historia familiar, factores genéticos, el sexo, la raza, la edad, los factores socioeconómicos que pueden determinar condiciones de salud por el acceso a la información y servicios de salud, así como un tratamiento continuo. Y el embarazo. Los factores de riesgo modificables son el sobrepeso, la obesidad, el alcohol, ya que aumenta la presión arterial por actividad simpática central, la actividad física, que disminuye la actividad simpática, disminuye la rigidez de las arterias, aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la síntesis de lipoproteínas de baja y alta densidad, la ingesta de sodio, su consumo recomendado máximo de 6 gramos de sodio al día, el tabaco aumenta el daño vascular, aumenta el colesterol y la resistencia a la insulina, los hábitos alimenticios, el consumo excesivo de grasas que van a favorecer los factores como la aterosclerosis. El diagnóstico de la presión arterial. En pacientes de 18 años o más, el diagnóstico de hipertensión arterial se establece con elevación sostenida de la presión arterial sistémica con cifras iguales o mayores de 140 para la sistólica y 90 para la diastólica. Al paciente hipertenso debe realizarse una adecuada historia clínica con un estudio detallado y una buena exploración para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados a hipertensión secundaria, además de establecer el nivel de afectación del paciente a órganos blancos y ayudar en la selección de tratamiento más adecuado. La técnica para toma de presión arterial. Tomarla 5 minutos de reposo por lo menos con el paciente en una posición relajada, no tener prisa, no debe haber ingerido sustancias como café, tés, haber fumado media hora antes de la toma. La posición del cuerpo debe ser sentado, con la espalda bien apoyada en el respaldo de la silla, las piernas deben de estar tocando el suelo y la mano relajada sin apretar y en posición de descanso. El brazo de referencia o dominante apoyado más o menos a la altura del corazón y su mano. Una vez teniendo estas consideraciones, vamos a aplicar la técnica de la toma de la presión arterial. Asegúrese de que el manguito esté totalmente desinflado. Coloque la banda por encima del pliegue del codo, por lo menos 2.5 centímetros por arriba del pliegue. Coloque la banda alrededor del brazo de modo que quede ajustada. Si queda floja o suelta, pues la lectura va a ser incorrecta. Palpar la arteria braquial y colocar la campana del estetoscopio en ese nivel. La marca del manguito debe coincidir con la arteria braquial. Una vez hecho esto, se inflará el manguito hasta 30 o 40 milímetros de mercurio por arriba del nivel palpatorio de la arteria braquial para iniciar la ocultación de la misma. Desinflar a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo y para poder detectar la presión sistólica y diastólica se usará el primer ruido de Korotkov para identificar la cifra de presión arterial sistémica y la desaparición del mismo para la presión arterial diastólica. Pruebas de diagnósticas de presión arterial. En los pacientes hipertensos debemos efectuar los estudios de rutina, como son la fórmula roja, creatinina sérica, glucosa sérica, electrolitos, sodio, potasio y calcio, colesterol total, lipoproteínas de alta y baja densidad, triglicéridos, ácido úrico. Solicitar radiografía de tórax y electrocardiograma de 12 derivaciones que identifica la condición basal para futura referencia de isquemia miocárdica, defectos en la conducción o hipertrofia del ventrículo izquierdo. Medidas preventivas. La ingesta de sal se recomienda en menores de 50 años 1.500 miligramos por día. En pacientes de 51 a 70 años 1.300 miligramos por día. Y en mayores de 70 años
1200 miligramos. El ejercicio aeróbico tiene un efecto favorable para reducir la presión sanguínea y controlar la hipertensión arterial. Se aconseja realizar al paciente ejercicio aeróbico por lo menos 30 minutos al día de 5 a 7 días por semana. Alimentación saludable baja en carbohidratos y grasas. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos en pacientes con presión arterial normal alta, modificaciones en el estilo de vida, disminuir el consumo de las grasas, ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos, al menos 3 o 5 veces a la semana, caminar, trotar, ciclismo, aeróbicos o natación. En pacientes con sobrepeso y obesidad, por cada 10 kilogramos de peso perdido disminuye la presión arterial de 5 a 10 milímetros de mercurio. Los pacientes hipertensos bebedores deben recibir consejo para reducir el consumo de alcohol. El objetivo es reducir al menos el 60% de la ingesta inicial en bebedores severos, mayores a 2 unidades al día para la mujer y de 3 unidades al día para el hombre. La reducción en el consumo de alcohol disminuye de 3 a 4 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y diastólica. Se debe de recomendar una dieta rica en frutas y verduras con alto contenido de potasio en todos los pacientes con hipertensión arterial sin insuficiencia renal. El consumo excesivo de café, mayor de 5 tazas al día, incrementa la presión arterial de 1 a 2 milímetros de mercurio tanto en pacientes hipertensos como no hipertensos. La reducción de la presión arterial por disminución de ingesta de sodio es de mayor magnitud en pacientes mayores de 45 años que no reciben tratamiento farmacológico. Debe promoverse la suspensión del hábito tabáquico con la participación de grupos de apoyo y el consejo profesional. Tratamiento farmacológico. Existen 5 grupos principales de fármacos para reducir la presión arterial, como fármacos de primera línea. Nos encontramos con los inhibidores de las enzimas de conversión de angiotensina, los IECA, entre los que encontramos el captopril, enalapril, el ramipril, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ARA2, que son todos los sartanes, es el losartán, valsartán, irbesartán, los antagonistas del calcio, los diuréticos que potencian la acción de todos los antihipertensivos por disminución del volumen circular. Tenemos una lista de fármacos con su principio activo, las dosis recomendadas, la presentación como primera línea. Tenemos las tiazidas, la clortalidona, el captopril, el enalapril, nifedipino, amlodipino, verapamilo, propanolol, metoprolol, prazosina, losartán, felodipino, hidralazina y como protector el ácido acetil salicílico. Daño en órganos blancos por hipertensión. Hipertrofia ventricular izquierda. Es una respuesta a la sobrecarga de presión crónica y un factor de riesgo para la fibrilación auricular, para la insuficiencia cardíaca diastólica, la insuficiencia cardíaca sistólica y la muerte súbita en pacientes con hipertensión. Dado que no todos los pacientes desarrollan hipertrofia ventricular izquierda, hay hallazgos que pueden orientar sobre su presencia con un electrocardiograma, ecocardiograma o la resonancia magnética cardiovascular. El control de la presión arterial, la restricción de sodio y la pérdida de peso de forma independiente pueden facilitar la regresión a la hipertrofia ventricular izquierda. La elección de un fármaco antihipertensivo como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de receptores de la angiotensina 2, seguida por los antagonistas de los canales de calcio, facilitan su regresión. La función diastólica y la reserva del flujo coronario mejoran y disminuye el riesgo cardiovascular. Daño renal por hipertensión. Aumenta la presión intraglomerular porque la angiotensina 2 causa vasoconstricción en la arteriola eferente y liberación de matriz extracelular y de colágeno desde las células mesangiales y tubulares, lo cual genera hiperpresión y proteinuria.
signo del sufrimiento glomerular y glomeruloesclerosis. En cuanto más elevada es la presión sistólica, mayor es el daño renal. Ateroesclerosis, conocido como endurecimiento de las arterias, se presenta cuando se acumula grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Estos depósitos se denominan placas y pueden estrechar u obstruir completamente las arterias y causar problemas en todo el cuerpo. La aterosclerosis a menudo ocurre en el envejecimiento. Los coágulos se pueden formar en estas arterias estrechas y bloquear el flujo sanguíneo. También se puede desprender algún ateroma en pedazo y provocar obstruir pequeños vasos sanguíneos y bloquearlos. Estos bloqueos privan de sangre y de oxígeno a los tejidos. Esto llevaría a que se presente un daño o muerte tisular. Esta afección es causa común de ataque cardíaco o de ataque cerebral como accidente cerebrovascular. Los niveles altos de colesterol en la sangre pueden causar endurecimiento de las arterias a una edad más temprana. La retinopatía hipertensiva. La retina es uno de los primeros órganos en sufrir daños secundarios a la hipertensión, tanto esencial como secundaria. Cuando la arteria central de la retina pasa a través de la lámina cribosa, el grosor de la pared disminuye y se pierde la lámina elástica interna y la capa muscular media se hace incompleta. Las ramas de la arteria retiniana en el ojo son por tanto grandes arteriolas. Las arteriolas retinianas autorregulan su flujo sanguíneo y reaccionan con una vasoconstricción generalizada ante un aumento de presión arterial, ya que las arteriolas retinianas carecen de inervación simpática. En la hipertensión crónica se produce esclerosis arterial por efecto mantenido de la presión sanguínea aumentada sobre las paredes vasculares. Accidente cerebrovascular. Cuando la arteriosclerosis afecta a los vasos del cerebro, puede ocurrir un bloqueo de sangre a alguna parte del cerebro por una estrechez o un coágulo o trombosis cerebral, o una rotura del vaso, que sería una hemorragia cerebral. Un aneurisma es el aumento de la presión arterial, puede hacer que los vasos sanguíneos se debiliten y se abomben, formando un aneurisma. Si un aneurisma se rompe, pues puede ser mortal. Cardiopatía isquémica. Los factores de riesgo cardiovascular están relacionados con las características personales, estilo de vida, problemas de salud de cada persona que pueden dañar las arterias y causar arteriosclerosis. Los criterios de referencia. Ante la sospecha de hipertensión secundaria renovascular o endocrina, el paciente debe ser referido a segundo nivel para evaluación completa por el servicio correspondiente. En caso de crisis hipertensiva con o sin lesión o daño a órgano blanco, iniciar las medidas generales de tratamiento y referir a segundo o tercer nivel para su evaluación integral y control de la presión. El pronóstico depende de su grado de control. Si se tiene hábitos de vida saludables, alimentación baja en sal, realización de ejercicio unos 30 minutos al día, no se fuma y no se tiene sobrepeso y se toma la medicación, habitualmente para conseguir disminuir la cifra de presión arterial por debajo de 140-90 milímetros de mercurio, el pronóstico es bueno porque se reduce el riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares.